¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es el último video, llegamos al último video de la serie 100 Days as a Frontend Dev, que fue prácticamente un reto que yo me metí de pavo en hacer 100 días como programador frontend. Y esto lo que trajo como consecuencia es hacer algunos videos sobre frontend que puedes ver en el hashtag que está aquí abajito, le das clic y te va a mandar a todos los videos de frontend que hice en esta serie. No hay una secuencia, no necesitas ver todos. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este video? Prácticamente es JavaScript avanzado. Y no porque sea algo avanzado tiene que ser complejo, sino que vamos a ir viendo cómo algo avanzado es la composición de varios conceptos. Vamos a ver un ejemplo de JavaScript utilizando algunos de estos conceptos y espero que te diviertas en este video. Yo soy de la idea que algo que signifique avanzado no necesariamente significa que es difícil, complejo, sino que es compuesto. Si a ti algo se te hace difícil y suena a avanzado, es porque quizá las bases de esto que lo componen, pues prácticamente son algo que tienes una deficiencia en conocimiento, es decir, no lo sabes a ciencia cierta bien. El objetivo de este video pues es prácticamente darte un ejemplo de lo que significa que algo sea avanzado en JavaScript. Siendo este como el último video de 100 días como frontend, pues aquí de pavo pues tengo que hacer algo que suene pues bonito, ¿no? Avanzado. No, no es cierto. Lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo el cual conlleve varios conceptos de JavaScript. Y estos conceptos te voy a ir explicando poco a poco para que entiendas al final lo que vamos a hacer. Tenemos un Visual Studio Code, tenemos instalado una extensión llamada Live Server, tenemos un navegador a la derecha, tenemos acá una página HTML tal cual, purita, sin nada de frameworks, tenemos un archivo cargado aquí abajito y tenemos un div. Y prácticamente vamos a hacer con eso todo el trabajo. Nos vamos a dirigir a nuestro archivo de JavaScript que está en blanco, pelón, calvo, como los programadores de Vim. Aquí pues prácticamente vamos a ver el primer concepto, que es JavaScript es un lenguaje de programación que permite el paradigma funcional. Y ya que permite este paradigma, nos permite trabajar con un concepto de funciones de primer orden y funciones de orden superior, siendo una función de primer orden una como esta que vamos a hacer a continuación, que va a tener el funcionamiento simple de una función llamada a, que va a ser de primer orden, y aquí vamos a poner hola, y una función de orden superior, que va a ser una función b, que va a recibir una función o una variable. Y esta función b va a hacer algo antes de ejecutar la función que recibe. Aquí vamos a poner un console.log y vamos a poner qué pedo, y aquí abajo la función que recibe la vamos a ejecutar con sus paréntesis. La función que recibe la recibe como si fuera una variable y para su ejecución necesitamos los paréntesis. Es decir, JavaScript te permite recibir funciones como parámetro. Y yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, puedo poner la B, puedo poner la A y sin los paréntesis. Y vamos a ver aquí que se ha ejecutado con éxito. ¿Ves? Ahora, si yo pusiera esta función aquí dos veces, una antes aquí y otra después, vamos a ver aquí hola, luego qué pedo y luego hola. Este concepto de paradigma funcional es una función, puede tener funciones como parámetro. Función de primer orden, función de primer orden la de arriba y función de orden superior en la de abajo, porque recibe una función como parámetro. Ahora, ¿qué se puede hacer con esto? Hay un concepto llamado callbacks que prácticamente es ejecutar una función cuando terminas de hacer lo que hace la función misma. Y esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una función que haga una solicitud fetch. Fetch es una API de JavaScript que sirve para hacer solicitudes a un servicio, por ejemplo. Ahorita vamos a hacer aquí esta función. Y esta función vamos a llamarla request. Así sencillo, request. Y vamos a poner que esta función, pues prácticamente reciba una función de orden superior. De primer orden, una función de primer orden. Haciendo que request sea una función de orden superior. Bien, aquí lo que vamos a hacer es una solicitud asíncrona a una API. Y esta API yo la quiero hacer asíncrona. Necesitamos convertir que esto va a ejecutarse de forma asíncrona con la palabra async. También vamos a recibir una URL para quitar la responsabilidad a esta función. Vamos a poner una URL la cual va a recibir como parámetro. Esta URL la vamos a definir aquí abajo. Vamos a utilizar un fake service llamado placeholder. Ya hice un placeholder que lo que hace es prácticamente dar como prácticamente un servicio falso. Es decir, funciona como servicio pero nos sirve para hacer pruebas. Fíjate, aquí está la URL, la he puesto aquí y nos regresa un JSON, un JSON. Entonces esta URL la vamos a poner aquí. Ahí está. Vamos a hacer una solicitud a una URL, ¿cuál? Pues en este caso va a ser esta, pero la vamos a mandar como parámetro. Ahora, yo esto lo puedo mandar aquí. Obviamente vamos a poner la programación aquí de la solicitud, que vamos a poner primero una respuesta que va a ser recibida por un método que se va a ejecutar asíncronamente. Vamos a poner la palabra await para que esto nos regrese la respuesta hasta que termine. Cuando estamos haciendo este tipo de programación,
Prácticamente fetch lo que hace es una promesa. La promesa prácticamente tiene un tiempo de ejecución el cual tenemos que esperar hasta que termine para obtener el resultado. ¿Por qué hay tiempo? Porque estamos haciendo una solicitud a un servicio externo. Aquí dependemos del internet, dependemos del servicio que esté levantado, dependemos del performance de ese servicio y eso es tiempo, milisegundos, segundos quizá. Y eso tenemos que asegurarnos con la promesa que se cumpla, ya sea exitosa o errónea, pero que termine. Y cuando termine, este await se va a encargar de eso. Nosotros no podemos poner un await sin un async en la función. Si yo quito este async, aquí de repente me va a marcar un error. Pero aquí tenemos que poner la palabra async para que no nos marque ni un error. Bien, ahora fetch nos regresa a su vez otra promesa. Es decir, termina, pero nos regresa otra promesa. Por lo cual, esta promesa nos va a servir para limpiar la respuesta en un formato que deseemos. Por ejemplo, yo aquí quiero que el formato sea JSON, JSON, y vamos a poner response, y tiene una función llamada JSON. Aquí está. Y esto ya nos va a regresar la respuesta en JSON. Si yo aquí pongo console.log, así console.log, ponemos el JSON, vamos a ver el resultado en el apartado de acá cuando la ejecute. ¿Por qué no la he ejecutado? Vamos a ejecutarla aquí abajito. Todavía no hacemos el envío de la función, todavía no la hemos enviado, pero vamos a ejecutarlo aquí abajo. Vamos a poner request y la ejecución. Vamos a ponerle la URL y vamos a ver que aquí se ha hecho la promesa. ¿Por qué esto me muestra una promesa? ¿Por qué? Porque aquí no he puesto await. Al momento que pongo await, ya nos muestra el JSON. Cuando yo quito el await, lo que nos regresa JSON es la promesa aún sin terminar. Es decir, es una promesa, sí. ¿Algún día terminará? Sí. Y cuando termine tendrá un arreglo de JSON. Y ese arreglo de JSON lo vamos a tener aquí en el result. Ahora, si yo quisiera cerciorarme que termine, pongo await aquí. Y aquí ya nos aseguramos que termine y por lo cual ahora no tengo una promesa como resultado, sino que tengo el JSON de resultado ya aquí peladito. Mira, ahí está. Si lo abrimos, no sé cómo se abra, no se abre. Ah, ya, está abajo. Si lo abrimos, aquí vamos a tener pues prácticamente los elementos, ¿no? Tenemos un user, un title, un completed y un user ID. Bien. Como podemos ver aquí, tenemos una ejecución callback, que es la impresión en pantalla. Esto yo lo podría poner en una función para que esta función request tenga un funcionamiento más dinámico. Es decir, yo estoy haciendo una solicitud HTTP, pero yo no sé qué vayas a hacer posterior a eso. Yo te puedo dar la oportunidad de que hagas algo internamente en mi función posterior a que ya esté asegurada la ejecución. Entonces quitamos este console.log de aquí y vamos a hacer una función de primer orden la cual haga ese console.log. Esa función de primer orden vamos a ponerla acá y vamos a llamarla log tal cual. Vamos a poner aquí function log, va a recibir un contenido. ¿Cuál contenido? No lo sé, yo solamente me voy a encargar de imprimirlo. Console.log. Y este content hemos quitado la responsabilidad de imprimir de la impresión del console.log de esta función, por lo cual esta función es más pura. Y vamos a mandar aquí la función que se va a ejecutar callback posterior a esto. Y esta función es log. Y esa función log la tenemos acá arriba. Y esa debería ser un console.log content. Y aquí tenemos que mandar esa función a ejecutarse. La estamos recibiendo en el segundo parámetro. Para ejecutarse tenemos que poner los paréntesis. Y esta función recibe algo. Y ese algo va a ser el JSON que tenemos aquí. Se lo mandamos. Y ya está. Voilà, magia. Ya tenemos nuestro JSON aquí como respuesta callback de la función de orden superior request, recibiendo la función de primer orden log. Ahora, yo esto como he separado las responsabilidades, podría ser otra función que sirva como callback, que haga otra cosa. ¿Recuerdas que tengo un div acá? Tengo un div aquí pelón, un div aquí, que se llama myDiv. Bien, aquí yo puedo hacer que este print reciba igual un content, y este print lo vamos a ejecutar acá. Request, vamos a poner URL y vamos a poner aquí print. Ahora, la función de primer orden que se ha mandado es print. Bien, teniendo eso aquí, yo deseo que mi contenido de ese div se ponga el resultado de ese JSON. Aquí vamos a ver el concepto de interpolación de cadenas o plantillas literales, que prácticamente es poner las comillas invertidas, las cuales nos van a ayudar a poner un formato de variables entre cadenas que sea muy legible a la vista, sea muy práctico. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí vamos a poner HTML content, que con esto vamos a ir armando el contenido. Aquí vamos a poner HTML content vacío, pero lo importante viene abajo. Aquí vamos a ver que vamos a recibir un JSON y viene en el content. Aquí igual podemos llamarlo JSON como sea.
es un arreglo de un formato JSON. Bien, teniendo este content, tenemos por lo cual, si es un arreglo, un for each. Y este for each se va a ejecutar recorriendo el arreglo. Si te fijas acá, tenemos un corchete en el apartado de la derecha, que lo que simboliza es que es una colección de elementos. Un corchete, y a su vez cada llave de apertura y cerradura es un objeto. Bien, entonces esto va a ser un recorrido sobre esos elementos. For each es una función de orden superior, que recibe una función de primer orden. Yo aquí voy a mandarle una función de primer orden por medio de algo que se llama funciones anónimas expresadas en una función flecha. La función flecha prácticamente es decirle que esta función que estoy enviando no existe en el contexto arriba, en el contexto afuera, solamente existe en este contexto y no va a existir en otro contexto, por lo cual no tiene un nombre. Yo puedo poner paréntesis aquí para especificar que es una función y recibe un elemento, una variable, un parámetro. Yo quito esto igual, esto es innecesario cuando es un parámetro solamente. Ponemos la flecha y ponemos aquí unas llavecitas. Va a poner el contenido de la función que se va a ejecutar con el for each. Ahora, aquí dentro vamos a ponerle que HTML content concatene el contenido de cada elemento. Como for each va a ir recorriendo todos los objetos del arreglo, aquí vamos a poner la interpolación de cadenas o plantillas literales con la comilla invertida. Y dentro podemos poner contenido HTML, así. Y podemos poner variables de JavaScript con el símbolo de dólar, abertura y cerradura de llave, y la variable. En este caso, element. Yo sé que tiene un title, porque acá lo vi, a la derecha. Vi que tiene un atributo llamado title, o título, ahí está. Y yo aquí voy a ir imprimiendo title, así. Guardamos esto. El punto y coma, yo estoy acostumbrado al punto y coma, así que no se asusten. Y aquí, por último, del for each, cuando termine, vamos a ir a mydiv. Vamos a poner inner HTML es igual a HTML content. Ahí está. Y aquí, una vez que ejecutamos este apartado, es decir, una vez que ejecutamos esto, aquí nomás aquí me he equivocado, es mydiv. Ahí está. ¿Sí se llama así, mydiv? Vamos a ver. Es con M minúscula, no es con M mayúscula. M minúscula. Ahí está. Vemos que aquí nuestra función que hace las solicitudes ha funcionado de dos formas distintas gracias al callback. Es decir, en una ha impreso con un log, que tenemos la función de primer orden aquí, y la otra función que hace otro comportamiento la hemos hecho en este apartado y la hemos recibido aquí. Estamos reutilizando una función que hace una solicitud a una URL y estamos haciendo la impresión de eso en dos formatos diferentes. Es decir, gracias al callback podemos hacer este tipo de funcionalidades y gracias al paradigma funcional. Ahora, compliquemos un poco más esto. Aquí tenemos una función con una responsabilidad interna que es la de imprimir en un elemento HTML. Pero ese elemento lo hemos puesto aquí. mydiv es el elemento, está fijo, está acoplado fuertemente ahí y esto está aquí. Pero ¿qué tal si yo quisiera desacoplar ese elemento? Quizá a lo mejor mi elemento se llama diferente. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo le puedo mandar yo un parámetro a esa función aquí? ¿Cómo podría hacerlo? Aquí entra el concepto de closures. Los closures es una función que tiene estados internos que se mantienen para cada ejecución. Y estos cambios pueden cambiar. Es decir, tú tienes un estado siendo una variable, y este estado va a tener un valor. Ese valor puede cambiar y se va a permanecer ahí mientras lo tengas guardado tú como un closure. Un closure, imagínate que es una función que va a recibir parámetros, pero que te va a regresar otra función lista para ejecutarse. Es decir, tienes una función, recibe parámetros, no se ejecuta, pero te regresa la estructura de otra función, que es la que vas a tener guardada en una variable, ya lista con los parámetros iniciales. Aquí vamos a crear otra función, una función closure, aquí mero, en abajito aquí abajito de print, aquí. Vamos a poner function, vamos a poner print closure, y vamos a ponerle aquí que va a recibir el elemento, es decir, va a recibir el HTML element, es decir, ya no lo vamos a tener fijo como en este caso. Aquí vamos a tener el HTML element. Bien, esta función, para que sea un closure, tenemos que regresar una función. Y vamos a ponerla con una función flecha del siguiente punto. La función que nos va a regresar va a recibir un contenido. Es decir, va a regresar algo parecido al formato de esta función. Y por lo cual recibimos un contenido. Ahora aquí tenemos la función flecha y tenemos algo. Esto es un closure. Ahí es un closure. Es una función que regresa la estructura de otra función para ejecutarse. Aquí no se ejecuta, sino que solamente se regresa la función ya lista, preparada para ejecutarse. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues nos da la posibilidad de mandarle un parámetro a una función de primer orden y tener ese parámetro guardado. Es decir, yo aquí estoy mandando este parámetro y ese parámetro lo puedo ejecutar aquí. De hecho, nos podemos copiar el formato de aquí arriba. Podemos ponerlo aquí interno
Vamos a darle un formatillo, unos tabulares. Y en lugar de tener myDiv, aquí vamos a tener HTML element, que es el que hemos recibido como parámetro. ¿Te fijas? Nos da la posibilidad de recibir un parámetro como para tenerlo guardado la función internamente. Es decir, aquí lo vamos a tener, este parámetro, este valor va a ser ya guardado y esta forma nos da que podamos mandarle parámetros a una función cuando es de primer orden. Ponemos aquí print, closure y mandamos los parámetros, que en este caso es myDiv. Vamos a ponerle myDiv. ¿Qué es myDiv? Es el div que tenemos acá. Que usted cuando pone ID, esto usted puede acceder en JavaScript solamente con el nombre. Bien. O puede acceder también con document.getElementById. Bien. Teniendo esto, nosotros podemos mandarle un parámetro, ya que lo que nos regresa print closure es una función en espera a ser ejecutada. ¿Y cuándo va a ser ejecutada? Pues en este punto, cuando entre como callback. Y ahora, vamos a quitar aquí, vamos a comentar la otra función para ver si funciona igual que la otra. Y vemos que funciona igual. Mira, aquí está. De hecho, aquí puedo ponerle pato para que veamos la diferencia, que está funcionando igual. Bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer con programación avanzada a JavaScript? Otros conceptos que se pueden combinar con todo esto. Ahora, una de las buenas prácticas en todos los lenguajes de programación o en toda la programación general es darle una responsabilidad única a las funciones. También el paradigma funcional es darle la mínima responsabilidad o que sea lo más abstracto posible. Aquí tenemos un problema con plain closure, que estamos yendo al campo title. Es decir, yo quizá a lo mejor quisiera ir a otro campo. Y ese otro campo lo voy a recibir aquí como parámetro. Vamos a ponerle field. Y vamos a ponerle, en este punto, JavaScript es hermoso porque nos permite acceder a un campo, a una propiedad de un objeto por medio de el nombre de ese elemento. Y ponemos los corchetes, como si fuera un array. Entonces aquí yo pongo field y esto nos va a dar la posibilidad de poder ir al campo deseado. Por ejemplo, yo ya aquí si quisiera ir al campo deseado, pusiera yo quiero el campo de title. Y aquí vamos a ver que nos ha dado el resultado igual, pero ya sin tener que estar acoplado a un campo en particular, sino que ya nuestra función es más dinámica aún. Esto se puede hacer todavía más dinámico. Sí, ¿qué tal si yo no solamente quiero un campo? Quiero 2, 3 campos. Es decir, quiero un conjunto de campos. Entonces aquí podemos hacer un arreglo en el que pongamos pues prácticamente qué campos deseamos, ¿no? Ponemos el arreglo, quiero title y quiero al inicio el user ID. Ahí se llama user ID. Ahí está. Esto ya me da más relevancia. Aquí está fallando obviamente porque estamos yendo el corchete por un campo y este campo ya no es un field, sino que es fields en plural. Es decir, ya tenemos que ir a un conjunto de campos. ¿Yo cómo puedo obtener esa información con este conjunto de campos? Pues prácticamente vamos a hacer un reduce. ¿Qué es lo que hace reduce? Reduce es una función que recorre un arreglo, una colección y te va a regresar un valor escalar. Este valor escalar va a ser el acumulativo de algún procedimiento sobre los elementos de esa función, iterando uno a uno, ir acumulando algo. Puede ser una sumatoria, una multiplicación, una concatenación, que sería en este caso. Aquí en content for each vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una variable llamada text, la cual va a ser un recorrido a fields. Es decir, fields, recordemos que fields es un arreglo, por lo cual yo puedo recorrerlo con reduce. Vamos a poner aquí reduce. Y reduce lo que hace es recibir una función también de primer orden. Pero esta función de primer orden tiene que hacer una función que recibe dos parámetros. En este caso, el parámetro primero es el acumulado, el acumulativo, y el segundo es el elemento. Es decir, el segundo es el elemento en cada iteración. En este caso, el primer elemento va a ser, cuando esté haciendo el recorrido, va a ser user ID, el segundo va a ser title, y ese va a ser nuestra E. El AC va a ser prácticamente un elemento vacío, sin nada. Yo de hecho puedo mandarle un parámetro para decirle en el segundo parámetro. El primero es una función de primer orden que recibe dos parámetros. El segundo parámetro es el valor inicial que yo quiero que tenga AC o acumular. Tú puedes llamarle de otra forma, puedes llamarle así. Yo le estoy poniendo AC para de acumular. Aquí vamos a ponerle que yo quiero que esté en blanco, que no tenga contenido AC. Aquí, como es una función primer orden, no hemos especificado su estructura, solamente pusimos los parámetros. Aquí tenemos que poner su estructura. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Yo lo que quiero que haga es que AC, acumulado, concatene lo que tiene elements, siendo elements el elemento del for each, del arreglo del JSON, en su apartado, en su campo,
que se llame como se llama en la primera iteración, en la segunda iteración. Es decir, al principio va a entrar user ID, después title. Entonces aquí yo quiero poner que se llame como se llama en las iteraciones que tiene Redux. Pero a su vez yo quiero que eso pues prácticamente vamos a concatenarlo. Vamos a ponerle más. Aquí vamos a ponerle más element y vamos a ponerle también un espacio. Ese espacio. Bien, vamos a quitar estas llaves para ahorrarnos el return. Y reduce, ahí está mero, ahí ya nos ahorramos el return. Ya si no ponemos las llaves, esto es un return ya implícito. Es decir, aquí se está regresando algo implícitamente, o quitamos el punto y coma. Y el parámetro final de reduce prácticamente sirve para especificar el valor inicial. Ahora, esto ya está terminado. Vamos a ver si funciona. Ya que ahora aquí tenemos que cambiar este apartado por el texto que ya tenemos concatenado. Lo que hace reduce es hacer una concatenación de todos los elementos que mandamos en fields. Es decir, va a ir por los valores a element uno a uno y los va a ir concatenando separados por un espacio. Entonces al final nosotros vamos a tener por cada fila una concatenación de user ID más el title, que es lo que mandamos como parámetros. Solamente que aquí me he equivocado porque puse elements y ese element. Y ahí vemos que ahí está, mira, fíjate. Y esto puede hacer ya dinámicamente porque podemos mandarle los campos que deseemos. No estamos casados a un tipo de JSON. De hecho ya podemos mandarle otros campos. Por ejemplo, podemos mandarle que también nos traiga... ¿Está viendo cuáles tiene? El user ID, el ID. También, por ejemplo, vamos acá a nuestro corchete, le agregamos el user ID. Y vemos que esto va a funcionar con éxito. Mira qué bonito está. Y podemos también cambiarle el orden. Por ejemplo, podemos ponerle que el title esté al principio. O dejarlo así. Podemos poner aquí el title. Y ahí está, mira. Nuestras funciones prácticamente llegaron a ser más dinámicas, más útiles, se pueden utilizar en más partes. Porque en primera, request, tenemos una solicitud a cualquier URL que va a recibir como parámetro. Podemos hacer un callback a cualquier callback que reciba un parámetro. Y nuestra pre-enclosure hicimos que pueda recibir prácticamente el elemento donde va a reflejar el contenido, la respuesta de un contenido JSON como callback, y también va a reflejar los campos que nosotros deseemos por medio de un array. ¿Esto es JavaScript avanzado? Sí. ¿Es difícil? ¿Verdad que no es difícil? Pues prácticamente fueron varios conceptos compuestos, y esto es algo muy parecido a la tarea diaria de un programador de frontend. Y pues nada. Y llegando a este como video final de la serie 100 Days as a Frontend Dev, puedo concluir que en 100 días no te vas a convertir en frontend, ni de loco. Mi roadmap que yo seguí lo tengo en la descripción. Ahí tú vas a ver un enlace a mi sitio web, el cual va a decirte todos los temas que yo vi. Obviamente es un roadmap muy personalizado para mí, ya que eran deficiencias que yo tenía. Tenía que ir acarreando esas deficiencias e irlas cumpliendo poco a poco. Ahora, espero que si te ha gustado este video, puedes dejarme un pulgar arriba. Si te gustó esta serie, puedes ir a verla ahí directamente, todos los videos en el hashtag. Decirme en la caja de comentarios. Voy a hacer más videos de frontend. Este no es el último, pero sí es el último de esta serie, de este viaje, que me ha gustado bastante. Sobre todo porque he aprendido bastante. Mi nombre es Héctor de León. Adiós.